ese beneficio, jóvenes. Por ejemplo, si hay una condena que no excede de de 1 a 3 años, me puede dar un perdón judicial, que ustedes lo van a ver, por supuesto, más adelante cuando miren sus penales, que es donde van a ser las penas, ¿verdad? Pero si nosotros digamos que esa persona vuelve a reincidir, ahí hay diferentes criterios y ustedes van a ir estudiando a diferentes pensadores. Dicen, para que se dé la reincidencia tiene que ser por el mismo tipo penal, que en este caso, como usted lo plantea, es el mismo tipo penal. Mire, habría que verlo, recordémonos nosotros que a veces los medios de comunicación han hecho la magnitud del caso muy grande, pero ¿cómo lo va a ver un juez cuando tenga, recuérdese que el juez no puede, hay un poema muy hermoso en derecho penal que es el juez, Dios mío, ¿cómo se le dice a los coreanitos, chinitos? Ay, Dios. Asiáticos. No, 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 es que tienen un nombre especial que lo tiene el poema. El poeta es guatemalteco y es este señor Carrillo. Y él dice que no se le puede permitir al juez contaminarse. Cuando ustedes van con un médico y están sangrándose, el pariente que va con ustedes o que va conmigo empieza a gritar, empieza a motivarse de la angustia y empieza a decir, atienda lo que se va a morir, pero el médico tiene que estar como, alterado o tranquilo. ¿Cómo tiene que estar el médico? Tranquilo. Excelente. El médico tiene que estar muy tranquilo porque el médico si se contamina, en vez de ponerle una medicina o en vez de operar una parte o en vez de limpiar una parte, va a hacerlo todo lo contrario y puede complicar las cosas. Entonces, este poema del señor Carrillo dice que el juez no puede conocer una causa sino el té, no el café. El té le sale bien molido. Es la historia de un juez que dice que él solo puede dictar sentencia cuando él se percata que el té tiene la textura natural. Pero cuando el té no tiene la textura natural, dice que su pulso no está bien, su pulso está alterado. Si su pulso está alterado, él dice que su corazón y el razonamiento está alterado y que cuando el juez está contaminado, se le es prohibido conocer una causa. Entonces, jóvenes, es ahí donde es bien difícil saber cómo el juez va a conocer estos hechos, porque recordémonos que lo que hay, y lo vamos a decir desde el puro punto de vista de lo que miramos, ¿verdad? Porque no conocemos la causa y se nos es prohibido a los abogados hablar de una causa que nosotros no conocemos, porque estamos actuando como actuaría cualquier insensato, ¿verdad? Diciendo cosas que no son las correctas. Lo que la prensa y lo que los medios de comunicación nos han enseñado a nosotros es que hay un joven que parquea un carro, pero pueden ustedes detectar en el video que él efectivamente está enseñándole sus partes íntimas a la jovencita. Hola. Hola. Es que creo que esa parte no la mostraron, pero, o sea, solo se ve cuando él abre la puerta y se ve cuando él abre la puerta y desde adentro, o sea, hace más de algo, ¿verdad? Pero no se ve nada así claro, no pues. se ve nada claro. Y recordémonos que como son delitos, que cuando miremos los bienes jurídicos tutelados, que era una de las preguntas que hacía una de sus compañeras, que es lo que el Estado protege, vamos a ver que esos son bajo reserva, porque hay menores de edad. Entonces, de alguna manera, pudiéramos decir que lo que van a hacer con la niña es una declaración anticipada, donde hay un psicólogo y hay toda una herramienta desde el punto de vista ahora de la psicología para no dañar a la niña, y lo que va a llegar con él, tanto a los juzgados de primera instancia, que son los garantes de respetarle sus derechos como ciudadano, a respetar la inocencia,
y si de llegar a debate se tratara, será solamente con una declaración. O sea, vamos a ver un caso sumamente rápido y pues tienen que guardarse los tiempos, pero recordémonos que tribunales a veces tienen mucho exceso de trabajo y eso hace que los casos se tarden más. Pero de alguna manera lo que pudiéramos ver es si lo van a llevar por una falta o porque sea más grave el caso, lo van a tratar como por una violación en grado de tentativa, no lo sé, o un intento, como lo dijo la fiscal general, que la señora, la mamá, la primera vez que fue a declarar, declaró que era un intento de secuestro. Habrá que darle más seguimiento al caso, jóvenes. Es un caso bonito, pero muy complejo, ¿verdad? Así que vamos a cambiar un poquito la rutina. Tienen ahí su código. Nos quedamos en el Código Penal. ¿En qué artículo, jóvenes? Para avanzar un poquito. Y en eso yo mañana les trabajo los temas de la doctrina. Para ir avanzando el tema de la doctrina a la par, se los mando y así vamos al día, para que no nos vayamos perdiendo, para que ustedes tengan sus documentos que les van a servir para su examen. ¿Les parece? Nos quedamos en el 19, licenciada. De la Constitución, pero ahora les estoy pidiendo a ustedes que tomen el Código Penal, no la con la Código Penal en el artículo 10, licenciada. Ahí estamos. Entonces, por favor, continúen en el Código Penal, que nos quedamos en el 10, que es esa relación de ¿qué? De causalidad, ¿verdad? Que tiene que existir. Pero miremos, jóvenes, sigamos, por favor. Artículo 11 sería, licenciada. Sí, por favor. Delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Entonces, de lo que está hablando es de dolo, ¿verdad? Ustedes, el dolo es esa voluntad deliberada. Por eso se dice que para que exista un delito de alguna manera de gravedad, tiene que existir ese elemento que se llama voluntad, el dolus, que la persona deliberadamente lo quiera hacer, que la persona aún sabiendo que ese acto que va a hacer es ilícito, ¿verdad? Que es ilegal, ella continúa con esa acción, que es ese elemento de la intención intelectual, cognoscitivo, que implica que la persona maliciosamente quiera causarlo y que sabe que va a ocasionar un mal a otras personas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros pudiéramos hablar de qué delitos jóvenes, un homicidio, ¿verdad? ¿Qué más? Violación. Una violación son esas acciones en que las personas que, aún sabiendo que están sancionadas, que pueden ir a prisión, que pueden también dañar a otras personas, continúan con la ejecución de esos actos hasta que les causan daño, ¿verdad? Cuando una persona entra a una tienda, se lleva el producto, no lo paga, ¿verdad? Entonces sabe ella que está hurtando y que esos objetos que está tomando pues le van a causar daño a la persona de la tienda, porque automáticamente pues le va a faltar ese dinero, pero ella lo hace con la plena sabiduría, con la plena conocimiento de que va a causar daño, ¿verdad? Cuando entra a un sitio, ¿verdad? Pues de alguna manera para causar, recordémonos que cuando yo voy a una tienda, ¿hay violencia? No hay violencia. Entonces, por eso es que yo hurto cuando no me están viendo, o esas cámaras que hemos visto hoy de los centros comerciales donde están captando a una persona que está sustrayendo algunas cuestiones que no son propiamente de él, ¿verdad? Pero si la persona está trabajando en esa tienda y también hace uso de sustraer cosas, eso ya es un hurto, pero con dolo, con conocimiento, que él tiene que cuidar esas cosas, no las cuida, sino que se las lleva, ¿verdad? Las personas que también están cobrando, son cobradores, esas personas se quedan con ese dinero que cobran. Ese dinero también saben ellos que es un delito doloso,
porque es un hurto, se están apropiando de algo que no es de ellos, sino que corresponde al patrono, ¿verdad? La persona que secuestran para cobrar un rescate, eso también es un delito que con dolo, ¿verdad? Ya está la voluntad prevista que lo hacen para obtener un dinero, para obtener un precio, ¿verdad? Cuando el empleado de la zapatería dice, empieza a robarle los zapatos para venderlos y hacer un extra, ¿verdad? El empleado se lleva los zapatos, los vende porque no le parece lo que le están pagando, sino que quiere más dinero. Al entrar en una casa ajena y se roba, no con violencia. Cuando hay violencia es robo, perdón. Pero cuando solo entramos y sustraemos, pero no dañamos la puerta, no dañamos a nada, sino que nos tiramos una pared, eso es un delito, un hurto doloso, ¿verdad? Al abrir la puerta de un carro, al hacerle daño a la puerta, ahí sí hay robo, ¿verdad? Porque ahí sí hubo violencia, que lo van a ir viendo ustedes posteriormente, ¿va? Cuando Luis consigue a su vecino, el cual tiene rabia y le decide darle con un tubo en la cabeza y le causa daño y le causa lesiones, eso también es un delito con dolo. Cuando Marta entra a una tienda, agarra una cartera, se la lleva sin pagar, también hay un dolo, ella sabe que está haciendo cosas malas. La chica dice que saca el teléfono del bolsillo y alguien se lo arrebata, eso también es un delito con dolo, ¿verdad? Entonces el joven que golpea a otro y que en una riña le causa mucho daño y le sigue golpeando, eso también es un delito ¿qué? Doloso. Continuemos, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el dolo? Sobre el artículo 11, ¿tienen alguna pregunta sobre el dolo? Solo, licenciada. Una consulta. Ajá. Me parece decir que el dolo es como la voluntad, el simple hecho de conocer el que está malo y sin embargo lo hago. Entonces se puede decir que eso es dolo. Quiero hacer, o sea, tengo una voluntad deliberada de hacer un acto que jurídicamente es ilegal. Por eso dice antijurídico, todo lo que contradice a una norma que está establecido que es prohibido no matar, no robar, no hurtar, no asesinar, no secuestrar, no violar. Pero cuando lo hago, esa palabra dolo, de esa voluntad, de ese dolus, de ese elemento volitivo que yo decido hacerlo, eso es el dolo. Es cuando la persona realiza una acción que está prohibida. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciada, una pregunta. Había mencionado que cuando lo que diferencia de un robo y un hurto es la violencia. Pero por favor, no se compliquen ahí. Solo era para decir la voluntad, pero ustedes van viendo que cuando hablamos de robo siempre hay violencia. De ahí, cuando hablamos de sustracción, pero no hay heridos, no se vulneraron las puertas, estamos hablando de hurto, pero por favor lo vamos a ver más adelante. No, ahorita eso ni lo piensen, ni viene en el examen, ni nada. Solo la... Licenciada. Ajá. ¿Alguien más? Vámonos al artículo 12, por favor. Delito culposo. El delito es culposo cuando, con ocasión de acciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibles en los casos expresadamente determinados por la ley. ¿A cuál sería la diferencia entonces entre dolo y culpa, jóvenes? Sería con acción. Y el otro es premeditado. El dolo hay una voluntad, pero cuando es culposo, jóvenes, no existe ese deseo de causar daño. Es una acción, dice omisión, que se causa un daño, pero se causa sin la intención de quererlo provocar. La persona puede actuar por negligente, por imprudencia, por impericia, pero no tiene de ninguna manera ese deseo de cometer
ese delito, esa transgresión que tiene, ¿verdad? Aquí es donde pues hay muchas diferencias, porque dice cómo nosotros podemos sacar un delito culposo y ponerlo como un delito doloso, o cómo podemos nosotros decir que fue doloso y que no fue culposo, que fue culposo o no doloso. Entonces dice, el elemento culposo es la cuasi expresión de referencia de una acción de una persona, pero sin tener la intención de querer provocar ese daño. Esa persona en la mayoría de veces va a actuar por negligencia, por imprudencia, por impericia, pero no tiene la intención deliberada de cometer un delito. Un ejemplo en esta clase de delitos, dice, es el hombre que va dirigiendo un automóvil, va manejando un automóvil en la vía pública, supera los niveles de velocidad, por ejemplo, son 70 y él llega a 100. Y cuando se da cuenta, no le da tiempo de poner el freno y atropella a una persona y le da muerte. Y esta persona va a fallecer. Entonces, quería matarlo él sabía que venía el peatón. ¿Sabía él que venía un peatón por ahí, jóvenes? No. Él no sabía que venía un peatón, entonces no existía en él la intención deliberada de matar a esa persona porque ni lo conocía, pero cuando él excedió la velocidad permitida, él sabía que estaba poniendo en riesgo la vida de él y la vida de las demás personas, y él siguió adelante con esa velocidad. Por eso ahí es donde se da el elemento culposo, porque no quería provocar la muerte, pero sus acciones lo hicieron capaz de provocar la muerte. Por eso es un delito culposo. Perdón, pero sigue siendo culposo. Por ejemplo, si un motorista se cruza y uno va en su carril en la velocidad y se cruzó y uno lo avienta, no fue culpa de uno porque no pudo frenar uno, sigue siendo culposo. Es que usted está diciendo que el otro se atravesó y que usted venía en su carril y venía bien, y que lo atropelló porque el otro de plano no vio el vehículo y se atravesó. Si hay una cámara, hoy recordémonos que hoy es bastante común que tanto los vehículos o como algunos motoristas cargan las camaritas que les pueden medir todos esos elementos. Si se llega a establecer que esta persona no provocó el accidente, sino fue la imprudencia del motorista, ¿tienen que condenarlo o tienen que absolverlo? Absolverlo. Porque él no fue el imprudente, él no fue el negligente, ni fue el que actuó de manera incorrecta, sino que fue el motorista el que provocó el accidente. Al contrario, es el motorista el que le tendría que pagar algún daño que le haya hecho al vehículo, por menor que fuera, pero es un caso distinto. Estamos hablando cuando sin la intención alguien atropella a alguien, ¿verdad? Porque diga, así como por ejemplo... Licenciada. Ajá. Es como lo que... Bueno, yo aquí soy de Zacapa. Acaba de pasar un accidente entre dos primos. No sé si... Bueno, la cosa es de que hay evidencia que un primo le dijo al otro y lo robó para salir y se fueron a tomar a un cierto lugar. En horas de la madrugada ellos se regresaron y venían en exceso de velocidad y venían tomados los dos y fueron a dar atrás de un furgón, de un camión. Entonces uno de ellos murió. Uno de los dos jovencitos murió. Ajá, uno de ellos murió y el otro pues todavía está hospitalizado, pero sí ya está estable. Entonces, ¿qué pasaría con el que quedó vivo? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Es un tema bastante difícil porque recordémonos que se va a acusar a la persona que venía manejando. Lo primero que tendríamos que determinar es si el que quedó vivo era el que venía manejando o la persona que era el copiloto fue la que quedó viva. No, el que venía manejando quedó vivo. Entonces, seguramente sí, por la velocidad, por cómo se dieron los hechos, el Ministerio Público siempre le va a abrir una investigación para que se determine, pero como recuérdense que a veces ahora en nuestro país es tan común ver
cómo las plataformas o cómo los camiones se quedan a media calle o vienen sin luces, habría que determinarlo, pero es un caso bastante complicado porque están en el tema dos familias, ¿verdad? Pero siempre le van a abrir un proceso penal por un delito, por un homicidio culposo a la persona que venía manejando. Si fuera el copiloto, muchas veces no, pero en este caso que es el piloto, siempre van a abrir una investigación en contra de él por la muerte de la persona. Entonces sí sería un delito culposo, ¿verdad? Es un homicidio culposo. No hay manera de quererlo hacer. Muchas gracias, licenciada. Sí. Bueno, jóvenes, entonces hay un delito culposo o cuasi delito, como le llama la doctrina. La noción del delito culposo o cuasi delito se suele utilizar tanto en el derecho civil como en el derecho penal. Implica que no hay un deseo de causar un daño deliberadamente, sino que se da por alguna eventualidad que no ha sido planificada. Implica que la culpa es un estado intermedio, no existe una voluntad, no existe un dolo deliberado, ilícito de querer cometerlo, pero tampoco se pudo prevenir o tampoco se pudo resistir, como el hecho de lo que nos contaba el compañero de un accidente que van a dar contra una plataforma. Seguramente si al joven le hubieran dicho, mira, te vas a ir a dar contra la plataforma, si te vas ahorita no se va, ¿verdad? Entonces, no se tiene la previsión de que si se toma, bueno, y agarra un vehículo, pues puedo tener un accidente con mayor riesgo, ¿verdad? En estos casos, dice, se hace por imprudencia, por impericia, por negligencia, ya que el autor no tomó esas posibilidades de riesgo naturalmente que tenía, ¿verdad? Entonces, esa persona no tomó los cuidados para poder evitar ese daño que se hizo. ¿Cuáles serían entonces, jóvenes, esas diferencias que tienen que existir del culposo, del delito doloso? El delito culposo, cuando se habla de dolo, la persona no lo tiene, no voluntariamente no se lo ha planificado como posible. Pero cuando se habla de doloso, la persona sí ya tiene la posibilidad de que puede suceder o que ella quiera que va a suceder y toda su voluntad la va a poner para que se dé el hecho criminal, aún sabiendo, ¿verdad?, que esa acción lo que va a producir es una condena por algún resultado de alguna acción criminal. Contrario sensu, cuando es culposo, jóvenes, culposo, la persona no se lo ha representado como posible, sino que la persona le va a suceder el hecho criminal porque no tomó algunas determinaciones para poderlo evitar, como la imprudencia, la negligencia, la impericia, ¿verdad? Entonces, los elementos que tienen que existir son que no tiene que existir ese deseo de causar daño, no tiene que existir esa intención de causar daño, sino que lo va a ocasionar porque no lo previno, no tomó acciones para no hacerlo, ¿verdad? Hay un rompimiento de la ley, va a causar quizás daño a otras personas, pero no lo hace porque quiere hacerlo, sino porque de manera emergente se dio ese suceso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ver aquí la intencionalidad en el culposo no existe, no hay un elemento de intención de querer causar ese daño, ¿verdad? La persona no tenía la voluntad o la malicia de querer causar este daño, sino que se da porque no lo previno, ¿verdad? Porque sabiendo, ¿verdad?, que podía no subirse al vehículo bajo efecto de alguna droga o de alcohol, él se subió y con esa conducta pues puso en riesgo no solo su vida, sino la vida de otras personas también, ¿verdad? Por ejemplo, una persona deja una pistola, dice, en su casa, en la mesa donde duerme, y hay niños. Entonces un niño toma el arma y va y jugando con ella, la dispara y le da muerte a otro. ¿Quién es el responsable? ¿El niño que mató a otro o el adulto que dejó el arma? Entonces dice que en este delito culposo va a ser el adulto el responsable, porque este individuo sabía que un arma no la puede dejar ahí, ¿verdad? La intemperie cuando hay niños, ¿verdad? Entonces él, por imprudente, por negligente, provocó la muerte de esa otra persona, ¿verdad? Porque este niño está bajo el cuidado de él.
y él tenía que protegerlo de encontrar esa arma, ¿verdad? Eso sería por negligencia. Cuando nosotros vamos a ver la imprudencia, el conductor de un accidente que supera la velocidad permitida, si es 60 va a 100, y esta persona además va hablando por el celular, va chateando, va enviando mensajes. Entonces él es un imprudente, está en un semáforo en rojo, él no lo mira, se lo pasa, además va sin frenos, entonces le causa daño a otros vehículos y a otras personas. Puso en riesgo también la vida de otros tantos que vivían allá alrededor. Entonces es culposo por imprudente, por impericia, ¿verdad? Cuando la persona no recibe clases de manejo, no ha leído la ley, no tiene licencia para conducir, primera vez que vio que alguien encendió un vehículo y él también lo agarra y él también empieza a manejar. Un arquitecto que construye un edificio sin tener planos, sin saber los daños que pueden ocasionar y se cae por completo. Entonces esa es una impericia. No tenía la calificación para poderlo hacer. Continuemos, jóvenes. Perdón, licenciada, yo solo tenía una duda. Cuando Claro. dice que los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Claro, si usted mata a otro cuando agarra un vehículo, tiene que presentarse ante un juez y el juez tiene que juzgarlo. Por eso es punible, va a tener una pena, porque esa pena va a estar menguada, calificada. No le van a poner el homicidio doloso, que son, digamos, pensando, ¿verdad? No estoy, por favor, leyendo la norma. 30 años, pero en este no le van a poner 30 años, porque no, pues, usted no lo pudo hacer, no lo planificó, sino fue que culpo. Pero cuando se refiere a que es punible, quiere decir que sí es castigado, que sí va a llegar ante un juez para que le sancione por ese daño que se hizo. ¿Qué más, jóvenes? Delito consumado. Artículo 13. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. A ver, ahí, el delito es el artículo 13, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Para que se dé el homicidio, entonces, ¿cómo tendría que ser, jóvenes? Tiene que ser Tiene que haber un muerto, ¿verdad? Tiene que haber una partida de función, tiene que haber un perito que diga que la causa de la muerte fue el arma tal, o que fue con un arma blanca, o que la persona murió en un pleito por asfixia, pero tiene que haber un elemento que diga que hay un cuerpo. Para que se dé un robo, ¿qué tiene que haber, jóvenes? Violencia. Tiene que haber que, ¿verdad? Que la persona se sienta que hubo esa violencia, ¿verdad? Para que se den el delito consumado, jóvenes, tiene que haber un injusto, un resultado, una acción lesiva, una acción que haya provocado un riesgo, que haya provocado un peligro, que se haya consumado, que la persona, por ejemplo, nosotros miramos, ¿verdad? Que haya una intención de un sujeto activo para causarle daño a un sujeto pasivo, que vamos viendo los sujetos más adelante, ¿verdad? Existe una ejecución de un hecho que tiene características que están descritas en el Código Penal, que son constitutivas de delito y que cuando las haga, esta persona va a ser culpable, ¿verdad? Tiene que estar debidamente establecido por el principio de legalidad en la ley penal, que es el código ¿qué? Penal. Tiene que haber un resultado, ¿verdad, jóvenes? Para que sea consumado. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos poner? ¿Qué otro ejemplo, jóvenes?
En una violación tiene que haber un examen que diga que fue violada y que traiga tiene que haber algo que fue violada, ¿cómo así? Sí, habría que haberle hecho pruebas patológicas para determinar si tiene si tiene espermatozoides dentro de ella, si tiene violencia, si hubo golpes, o sea, tiene que ser un médico forense, un perito médico forense para determinar si fue violada. Tienen que existir para hablar de un delito consumado, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos nosotros de secuestro, pues eso lo vamos a ir determinando nosotros poco a poco, según nosotros vayamos viendo los elementos que tiene que tener, tanto activos o pasivos, los tipos penales que están descritos en la ley penal, ¿verdad, jóvenes? Pero, por ejemplo, si habláramos de un secuestro, no podemos nosotros decir que hay un delito consumado si no pidieron rescate. Si la persona no hizo llamadas por teléfono diciéndole si usted no me deposita tal cantidad de dinero ahorita o con palabras obscenas, pues yo voy a matar a la persona, le voy a quitar un dedo, le voy a hacer esto. Entonces, si solo le dice, mire, fíjese que yo tengo a su pariente porque quería estar conmigo, pero no pide el rescate, podemos hablar de cualquier otro tipo penal o delito, ¿verdad? Pero no podemos hablar de secuestro. Para que se dé el secuestro, sí tiene que existir la solicitud de rescate. Para que se dé la extorsión, tiene que haber una amenaza constante de quererle causar daño si no le deposita X cantidad de dinero. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para hablar entonces de ese delito consumado, sí tiene que ver el cumplimiento de esos requisitos que tiene la descripción de lo que se constituye como delito en el tipo penal. Y si no, jóvenes, no podemos estar ante cualquier cosa, pero no puede ser delito consumado. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? todo bien. ¿Qué ver, verdad, jóvenes? Explica así como, por ejemplo, cuando se hace en defensa propia. En defensa propia, pues jóvenes, que hay un calor aquí, por eso no lo puedo hacer. ¿Cómo así en defensa propia? Cuando yo vengo y yo, por ejemplo, hice alguna acción para defenderme de otra persona que me quería causar daño. Ajá. Bueno, recordémonos que nosotros vamos a ver esos elementos que califican los delitos, que los hacen atenuados o que los hacen agravados. Cuando lleguemos a esos delitos donde se califican y los hacen atenuados, uno de esos es la legítima defensa. Para que se dé la legítima defensa, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, si la persona me iba a atacar con un cuchillo, cuando yo le causé las lesiones también tiene que ser con un cuchillo para que se dé la legítima defensa. Tiene que haber una igualdad. Si él me atacó con un arma, yo le tengo que atacar con un arma de fuego. Pero si él me atacó con un arma de fuego y yo le ataqué con un fusil, hay una indefensión. Si él me atacó con un machete y yo le ataqué con una pistola, hay una indefensión. O sea, hay algunos otros elementos que van haciendo especiales esa calificación que nos va a servir para la imposición de la pena, para ver si agravamos la pena aumentamos la pena, pero eso todavía no nos toca en este momento, entonces no lleguemos todavía hasta ahí, sino que estamos ahorita viendo qué es la consumación o el agotamiento del delito, ¿verdad? Y dice que para que eso esté jóvenes, hay dos fases, una fase interna, que es cuando lo pensamos, lo que pasa por nuestra mente, lo que nosotros queremos, y la otra fase va a ser la deliberación, que ya es la fase de la mente del pensamiento, y la otra va a ser resolver hacer. Cuando lo resolvemos, solo hacemos en la fase externa. Y cuando nosotros lo tenemos como tentativa, como pensamiento, esa es la fase interna. Y cuando hablamos en la doctrina del agotamiento del delito es cuando está consumado, cuando ya se hizo, ¿verdad?
entonces ya no hay nada que evitar, porque ya la persona consumó, ya la persona con esa acción instantánea agotó el momento del pensamiento, porque yo les voy a decir, ¿se criminaliza el pensamiento? No. O sea, yo en este momento, a ver, alguien que me diga qué está pensando en este momento contra otra persona. A ver. Tal vez regalar algo, licenciado. ¿Ah? Tal vez regalar algo. No, de acción criminal. O sea, por ejemplo, yo no conozco a Juan Pérez, pero estoy simulando, ¿verdad? Yo en este momento estoy pensando, Juan Pérez me cae mal y lo quiero matar. Solo lo estoy pensando. ¿Es delito eso? No, licenciada. No es delito, porque hay una fase que interna. Yo no estoy agarrando un arma y lo estoy yendo a buscar. No estoy consumando. Esa es la fase interna que cualquiera podemos tener, ¿verdad? Si la chica la dejó el novio, la novia dejó al chico, pues dice, hoy sí la mato, ¿verdad? Pero nunca lo hace. Entonces eso no es delito. Para que exista ese delito consumado, se tiene que dar esa fase que ellos le llaman externa, que es ese resultado. Son esos actos preparativos que vamos a llevar a cabo para consumarlo, que a través del tiempo vamos a pronosticarlo y vamos a hacer esos hechos criminales para que se dé esa acción criminal, ¿verdad? Que se consuma el cumplimiento de lo que internamente nosotros estamos pensando llegar a cabo. Le llama la doctrina también el agotamiento de todas las etapas. Eso es la consumación de ese delito, ¿verdad? Lograr que el actor logre su cometido, lo que perseguía, matarlo, secuestrarlo, violarlo, una extorsión o una amenaza. Eso que se va dando y que es la ejecución propia, la consumación, a eso se le llama el delito consumado, ¿verdad? Ese montón de etapas o de actos que se van haciendo por acción o por omisión para que se haga o se dé ¿qué? El delito, ¿verdad? Y por supuesto que eso tiene que ser una acción que sea, ¿qué, jóvenes? Constitutiva de algo que está en la norma y que está previsto y que es prohibido por la ley, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Hola. No, Lick, todo claro. Sigamos, por favor. Hola, jóvenes, sigamos. Tentativa, artículo 14, tentativa. Hay tentativa cuando el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causa independiente de la voluntad de la gente. ¿Cuándo puede ser entonces una tentativa? Una tentativa entonces es un delito que no se llega a consumar por completo. Es un acto entonces atípico. La persona que lo quiere realizar empezó, cargó el arma, la preparó para que cuando la víctima venga, él le va a disparar. Él tiene toda la intención de darle muerte, pero cuando lo ve enfrente, él ya no le dispara porque el arma no disparó. Entonces, él quería matarlo, ¿sí o no? Sí, licenciada. Él quería matarlo, pero no lo mató, no porque él no quisiera, sino porque el arma que no disparó. Entonces, sí es homicidio en grado de tentativa, ¿verdad? Entonces, la tentativa va a suceder cuando la persona, si quiere, está dispuesta a cometer el delito, pero por circunstancias externas a él, o porque también está arrepentido, porque dice yo ya estoy aquí y a mí me pagaron por matarlo, pero ya no lo quiero hacer, entonces ya no lo hace, pero ya es en el momento, ¿verdad?
Es decir, que ha tenido la oportunidad de llevar a cabo todas las acciones criminales, pero se detiene en algún momento y el resultado no es el que él esperaba. Por ejemplo, él planificó sacar a la persona fulana de tal y que cuando la llevara en el carro, pues iba a ingresarla a X lugar y que ahí iba a usar de ella. Pero cuando la persona está dentro del carro no lo quiere hacer, ¿verdad? Porque él dice esto es malo, entonces la regresa, pero él sí ya planificó y ya llevó a cabo acciones para lo que tenía, pero el resultado no se da totalmente. El resultado pues se dio parcial porque sí la sacó, pero no se llevan a cabo todos los elementos para consumarlo. Entonces la tentativa en el derecho penal es la acción que ejecuta una persona de forma total o parcial para causar un daño, pero por circunstancias ajenas a su voluntad de querer causar ese daño, no se llega al resultado. Por ejemplo, dice, una persona quiere secuestrar a otra, lo planificó. En el momento en que lleva a cabo la acción del hecho, resulta que esta persona, hay otras personas y ya no lo puede llevar a cabo. No puede hacerlo por la planificación, que le faltaron elementos, pero él ya lo tenía pensado. Entonces, lo que planificó no se llevó a cabo, no porque él no quisiera, sino porque hubieron algunos aspectos que lo imposibilitaron. Un terrorista que lleva una bomba dentro de él, pero la bomba nunca estalla. Él quería matar a todos. Él ya tenía planificado, pero se dio por circunstancias externas que automáticamente no lo hizo. O también dice, puede ser un terrorista que la policía lo logra interceptar a tiempo y por eso es que no estalla la bomba. Entonces aquí estamos también ante una tentativa, porque no lo hizo, no porque él no quisiera, sino porque hubieron otras circunstancias que se lo imposibilitaron, ¿verdad? El grado de tentativa se aplica para menguar las penas. Una pena de homicidio y una pena de homicidio en grado de tentativa nunca va a ser lo mismo, va a ser menor la del grado de tentativa. Porque lo que se dice es que efectivamente se busca provocar un daño, se tiene planificado, pero que no se lleva a cabo por esos elementos externos, ¿verdad? La tentativa, ¿verdad? Que supone los hechos planificados para cierto resultado, pero no se dan en su totalidad, ¿verdad? Supone que se ha organizado el robo de un banco, pero cuando llegan puede que automáticamente el banco ya tenga alguna alerta, entonces cuando se empiezan a dar los pasos son descubiertos inmediatamente y no logran su cometido. Entonces es un robo en grado de tentativa, ¿verdad? La tentativa, entonces, es cuando ese acto delictivo se hacen todos los pasos para ejecutarse, pero no se lleva a cabo ni total ni parcialmente por elementos exteriores. ¿Qué más, jóvenes? Hola. Artículo 15, licenciada. Ajá. Tentativa imposible. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. A ver, jóvenes, ¿cómo pudiera ser una tentativa imposible? Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes, cuando nosotros estudiábamos, se nos decía, ¿se puede matar a alguien con un banano? Hola. ¿Se puede dar muerte a Si una? está envenenado, sí. Ah, bueno, es que ustedes ya van muy adelante, hombre. Si está envenenado, sí, pero pensemos que el banano no está envenenado. No, solo da más hambre. Entonces, ¿cuándo se va a dar esa tentativa imposible? Es cuando hay una falta de elementos esenciales a usted. La persona, pues, ya está muerta, por ejemplo, ya es un cadáver.
y la persona la llega a amenazar con un arma de fuego y dice, ahora lo voy a matar. ¿Se puede llevar a cabo ese homicidio? No, porque ya está muerta. Ya está muerto y hay un cadáver y hay una víctima. ¿Eso es qué? Imposible de que le dé muerte. Entonces es una tentativa imposible, ¿verdad? Le quitan el arma y todo, pero de todos modos él no podía. Hay una imposibilidad para ejecutar la muerte del otro porque ya está muerto. Entonces no puede consumar, ¿verdad? En el caso de que esa persona quisiera hacer acciones para matarlo, ya es por gusto, porque esa persona ya partió antes a la presencia del Señor, ¿verdad? Pues ahora también ponen un ejemplo, ¿verdad? Ustedes han visto que hay muchos juguetes que son, ¿qué? Exóticos, ¿verdad? Ustedes. Y que ahora ya hay muñecas o hay muñecos, ¿verdad? ¿Puede alguien violar a una muñeca de esas? No. No. No, hay una tentativa, ¿qué? Imposible. Esa muñeca no puede ser víctima, ¿verdad? Porque automáticamente pues son juguetes que generan algún atractivo sexual, pero no podemos nosotros estar diciendo que puede darse ahí un ilícito penal. Es imposible que se dé, ¿verdad? O que esta muñeca pues se pueda presentar como un sujeto activo del delito de violación, ¿verdad? No se puede, no hay manera. Entonces, ese es lo que decían los maestros antes, ¿verdad? Yo me presento con alguien, voy con un banano y le digo, tengo un arma de fuego y te voy a matar. Es humanamente imposible que otro pueda matar con un banano, salvo que la compañera decía, pues que el banano esté envenenado, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es en un sentido que se puede hacer de matar o de poderle quitar la vida a una persona con un banano, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros en estos casos, ¿perdón? Una pregunta, licenciada. Por ejemplo, así como estas personas que han asaltado, pero con un arma de plástico, por decirlo así, entonces es un delito de tentativa imposible. Es que hay ejemplos similares a los que usted está planteando, pero recordémonos que muchas veces la policía es la que determina que esa arma con la que la asaltaron a ustedes de juguete, pero tiene tanta similitud con un arma de verdad que usted sí se asusta. Y sí le va a generar el miedo, el temor, ¿verdad? Entonces, no estaríamos hablando nosotros ante una tentativa imposible de robo, porque efectivamente sí le robaron con esa arma. Habría una tentativa imposible de que le dieran muerte, porque el objeto no podía dispararle porque era de juguete, pero sí pudo haberle causado un robo, porque usted, antes de tocar esa arma y de saber si era de verdad, le disparaban y usted de verdad que se hubiera consumado el homicidio y el robo. Entonces es bastante cuestionable el decir que hay una tentativa imposible con un arma de juguete. Podría ser en el tema del homicidio, no podemos matar a nadie con un arma de juguete, pero sí podemos robarle, porque nosotros nos asustamos, nos roban el celular o nos quitan el vehículo porque pensamos que es de verdad. Hay algunos parámetros ahí que van a diferenciar, porque lo que va a pasar con la tentativa imposible es que la acción es imposible de ocurrir. No se va a poder llevar a cabo ese acto que se había ejecutado o que se había pensado ejecutar, perdón. Porque el que está muerto ya no se le puede matar, ya está muerto, ya es cadáver, ¿verdad? Sigamos, jóvenes, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Sigamos con el 16. Yo, licenciada, perdone, por ejemplo, si está la persona muerta, pero otra persona, o sea, no la mató ella, sino que esta otra persona viene y la corta en pedacitos. O sea, ya está muerta, pero ella solo la decapitó. Miren, hay un delito que se llama, que es parte también de los sacrilegios que se pueden cometer, que es a las personas que están muertas. En ese caso sí puede cometer ese delito sacrílego de vulnerar y de abusar de un cuerpo, ¿verdad? Que eso es distinto, ahí sí se puede dar.
pero estamos hablando de una tentativa imposible de darle muerte. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿oyeron? Ok, Lick, muchas gracias. ¿Les queda claro? Sí, claro. Sí puede ser en algún momento que alguna persona pues atente contra un cadáver, ¿verdad? Y sí está establecido, pero estamos hablando de cosas que distintas, ¿verdad? Entonces dice, el delito imposible hace referencia a esa imposibilidad de hecho del objeto de llevarlo a cabo, porque la voluntad posiblemente la gente la tiene, pero el hecho fortuitamente no se puede llevar a cabo. Hay una imposición de consumar el delito, ¿verdad? Como en el caso de una persona que ya está muerta y cómo le va a volver a dar muerte, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? No hay manera de que lo podamos hacer. Terminemos aquí con el artículo 16, jóvenes. Desistimiento. Cuando comenzaba la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplican los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Vámonos a leer, jóvenes, pues. Artículo 16, cuando la persona se va desistimiento. a desistir de esa acción. Desistimiento. Cuando comenzaba la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delito por sí mismos. Bueno, entonces el desistimiento siempre se va a dar por la persona que tiene la calidad de sujeto activo, ¿verdad? Es la persona que va a llevar a cabo esas primeras acciones delictivas que va a iniciar, pero cuando él se da cuenta, él va de inmediato a decir, ya no quiero finalizar, ya no quiero producir este daño. Entonces evita seguir con las demás acciones para consumarlo. Por eso se llama desistimiento. ¿El qué? Él se retira, él desestima de continuar con esos elementos que tiene normales, que tiene que continuar para poder hacer la acción, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que para que haya un asesinato tiene que haber una planificación de nocturnidad, entonces ya no acude a ese lugar despoblado, nocturno, ya no lleva el arma, él desiste, pero si él le da el primer balazo, pero se da cuenta que solo le dio en el brazo y él desiste de alguna manera, dice, no, yo ya no le voy a dar otro balazo porque le puedo causar la muerte si le doy en la cabeza o si le doy en el corazón. Entonces dice que a él solo va a ser responsable por el daño, en este caso sería una lesión que le pudo haber causado en el brazo, ¿verdad? Pero él es el que toma, es el sujeto activo, el que va a tomar la decisión de ese desistimiento de la acción delictiva, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos decir, ¿verdad? Él se lleva a una persona con el ánimo de pedir un rescate, pero luego la deja abandonada. Y a esta persona, al dejarla abandonada, pues tal vez sufrió alguna desequilibrio emocional o alguna persona, pues, emocionalmente quedó con algunos daños. Entonces él va a tener que pagar por ese daño emocional o psicológico y darle el tratamiento para poder estabilizarla, ¿verdad? Porque él desistió. Solo existió la tentativa de quererlo llevar a cabo, pero nunca lo consumó. Es esa persona que no ejecutó todos los elementos para que se consumara lo que teníamos previsto como delito, ¿verdad? Es lo equivalente, dice, a lo que nosotros decimos es un impedimento para poder imputarle a la persona ese delito, porque él desistió de quererlo hacer, ¿verdad? La acción criminal la principió, pero nunca la terminó por su soberana voluntad. ¿Qué más, jóvenes?
Prácticamente el que está cometiendo el delito se arrepiente a último minuto, se podría hacer entonces. Exactamente, que él tiene un plan ya imaginado de cometer un delito, pero en el momento en que mira a la persona en que lo tiene que hacer, él mismo desiste, él dice, no lo voy a hacer, ¿verdad? No porque otro se lo diga, sino porque él toma la decisión, por razones personales, de que no vale la pena realizarlo, sino que él desiste. Pero si ya inició una acción y esa acción causó un daño, sí tiene que pagar por eso. Sí, ¿verdad? Como lesiones leves, ¿verdad? Exactamente. ¿Alguien más, jóvenes? Vamos a quedarnos ahí, ¿les parece? Nos miramos el jueves. Hola. Gracias, licenciada. Bueno, Gracias. Gracias. que tengan una feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz tarde. igualmente. Gracias, licenciada.